Bueno, Nahue, cuando digas. Dale, arranca cuando quieras. Bueno, hoy vamos a terminar de ver relatividad, lo que sería la segunda parte de la guía. Mi intención es hacer, depende de cómo vayamos con el tiempo, es hacer el 5, parte del 6 y si llego el 9, pero bueno, vamos a ir viendo, no quiero estar hasta las 2 de la tarde haciendo ejercicios. No voy a hacer un repasito, me mando a hacer los ejercicios y cualquier cosa pregunten, porque no hay tanto que decir. Bueno. El 5 dice, considera un sistema de referencia S', que se mueve con velocidad v respecto del sistema de referencia S, y me dicen considere esa velocidad en la dirección X, elija el origen de los tiempos, tal que los dos coinciden cuando los dos tiempos son cero, ¿no? O sea, cuando coinciden los orígenes de los sistemas, decimos que los dos tiempos son cero. Y me dice, considere los siguientes eventos. Evento A, en t igual a 0, en t igual a 0, una partícula pasa por x igual a 0. ¿Sí? Y evento B, en t igual a t, una partícula pasa por x igual a L. O sea, medio que no me dijeron nada, ¿no? Me están dando dos eventos medidos en las coordenadas del sistema A. Si recuerden que un evento en relatividad es un punto del espacio-tiempo, ¿sí? O sea, una posición y un tiempo. No estaba escribiendo por eso. No me andaba el lapicito. Un evento, acá lo estamos describiendo como que hay una partícula, qué sé yo, pero básicamente es una posición y un tiempo. Así que, como ya saben, relatividad es la información que necesitamos, ¿no? Entonces, punto A, me piden usar las transformaciones de Lorentz para calcular las coordenadas de estos eventos en el sistema S', ¿no? O sea, cuáles son las posiciones del tiempo medidos para S' que se mueve. Bueno, la transformación de Lorentz son las fórmulas que tienen acá. Imagino que las vieron en la teórica. Imagino, no sé que las vieron porque vi la teórica. Recuerden sí que gamma es esta cosa, que como lo escribimos tan seguido, le ponemos gamma y listo. Esta es la... Hay como una forma alternativa de escribirlas, que a lo mejor sirve para recordarlas un poco más fácil, que quedan como más simétricas, que es que también recuerden que muchas veces definimos que beta es v sobre c, ¿no? O sea, la velocidad en unidades de la velocidad de la luz. Y si en vez de usar el tiempo como variable, usamos c por el tiempo, es solamente un reemplazo en las ecuaciones, esto se puede escribir también así. Quedan como más simétricas, ¿no? O sea, no... Es una boludez lo que estoy diciendo, es despejar, pasar c multiplicando, pero queda como más simétrica, ¿no? Es gamma y siempre es una coordenada menos beta por la otra. Pero bueno, nada, es un detalle por si les sirve para acordársela. Bueno, entonces hacer lo que me pide el punto A es reemplazar los numeritos acá y despejar, ¿no? Es re fácil. O sea, me dejé como un poco de lugar en la hoja ahora que lo veo, pero bueno. Para el evento A, tenemos que en el sistema S, su t es 0 y su x es 0. Entonces, para averiguar las componentes primadas, reemplazo la transformación de Lorentz. Y para el t', tengo gamma por 0 menos b por 0 sobre c cuadrado, y es 0, obviamente. Y x', voy a poner acá, también me da 0. ¿Sí? Porque nada, vale todo 0. Eso lo ven, ¿sí? No hay drama, es reemplazar y ver que si tanto t como x eran 0, los primas también son 0. Y para el b hay que hacer un poquito de cuentitas, pero apenas, en realidad no estoy haciendo nada. El evento b tiene coordenadas t,
y L. Y si reemplazo una transformación de Lorentz, donde dice T minúscula pongo la T grande y donde dice X pongo L. Con lo cual, nada, solo es como que me dieron las mismas ecuaciones pero con otras letras. ¿Sí? Un poco feo esto. ¿Sí? Es eso, es reemplazar los valores que me dieron en la transformación de Lorentz. Obviamente si tuviera números, podría meter los números acá y calcular. Pero por ahora lo único que llegué es a esto de acá. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna cuestión? ¿Alguna Una pregunta? pregunta, Sí. sí. Siendo que se llama gamma el firulín ese, Sí. bueno, siendo que gamma depende de la velocidad, también Sí. habría que indicar eso en cada vuelta que reemplacemos, porque gamma sería distinto para cada vuelta, ¿no? ¿Es distinto para cada qué? O sea, el gamma del evento A no es el mismo que el gamma del evento B. Sí, porque depende de la velocidad del sistema. Claro. El Genial, sistema se gracias. va a una velocidad B, ese es el gamma que tenés que usar en todos lados. No depende del evento, el gamma. Tipo. Ok, no depende del evento del gamma. No, depende del sistema. Depende incluso no del sistema, sino de la transformación entre los sistemas. Claro, ok, genial, perdón, me estaba confundiendo. Claro, claro. O sea, esta velocidad es la del sistema S, no es la de la partícula que pasa por Claro, el lado. claro. Sí, me estaba confundiendo en eso. Genial, gracias. Bueno, me dejé como un poco el lugar. Lo haremos como podamos. Hasta acá eso, fue reemplazar las ecuaciones y nada. Es lo mismo pero con otras letras. En el B me preguntan que diga bajo qué condiciones es físicamente posible que la partícula del evento A sea la misma que la del evento B. ¿No? Que una partícula pase por acá y después por acá. ¿Qué quiere decir físicamente posible? En relatividad, ¿de qué me están hablando cuando hablan de eso? ¿Qué sería físicamente imposible? Que estén dos Que sea lugares en mayor el de la mismo velocidad de la tiempo. luz, ¿no? O que Exactamente, se mueva mayor de la velocidad de la luz. exactamente. Lo que es imposible es más que la velocidad de la luz o incluso a la velocidad de la luz, ¿no? Eso también es imposible, salvo para la luz. Pero si es una partícula, físicamente posible quiere decir que su velocidad, vamos a ponerle v de la partícula, para no confundir con la v del sistema, tiene que ser menor a la de la luz. El módulo, sí, porque puede tener los dos signos. ¿Y cómo calculo la velocidad de la partícula? En el sistema S, digamos. Tenés la ecuación de gamma. Deriva la posición. L sobre T, derivando la de Claro, o Lorentz. sea, en realidad sí. Lo que yo iba a hacer es L sobre T, y vamos a seguir con eso, y ahora una aclaración. Lo que pasa es que no tengo la posición en función del tiempo. ¿No? O sea, la velocidad en principio podría ser cualquier cosa. Esto sería velocidad promedio. Es como la única información que yo tengo para trabajar. ¿Sí? O podemos asumir que si se mueve es un MRU. Porque fíjense, o sea, técnicamente falta información, ¿no? Porque podría pasar que esto sea una velocidad chica, que parecería que la partícula se mueva despacito, pero en realidad se movió a la velocidad de luz para un lado y después volvió, y la velocidad promedio fue poca. Como no sabemos cómo es el movimiento de la partícula, sí, vamos a suponer que estamos hablando de velocidad constante. ¿Sí? Es eso. Pero Entonces, sí, esto es esta es la por velocidad. falta de datos. O sea, Sí, no es que sea falta de datos, es que a lo mejor un enunciado considera implícito que estamos hablando de velocidad constante. ¿Sí? Que es lo que se suele hacer en relatividad, no siempre, ojo, hay detalles, pero creo que en la guía sí. Me parece que es más bien eso, que no se pretende que nos metamos con esa cuestión. Digamos que esa es la velocidad y listo, porque no es a lo que va el enunciado. ¿Sí? Entonces genial, gracias. la condición es simplemente esta, ¿no? El módulo de esto, porque no me dijeron el signo, sea menor que C. Entonces yo les hago una pregunta.
yo podría además calcular la B', ¿no? Que sería la distancia recorrida dividido el tiempo recorrido en el sistema primado. O sea, sería el X'B sobre el T'B, L menos BT sobre todo esto. Yo tengo que chequear además explícitamente que eso también sea menor que C. No, porque ya confirmamos que se va a mover a velocidad menor a c. Claro, o sea, el dato importante es que si una partícula se mueve a velocidad menor a C en un sistema, También lo va a hacer en el menor a otro, C porque en eso lo cualquier asegura sistema, Lorentz, ¿no? ¿no? O sea, Sí, en el otro sistema lo asegura la transformación de Lorentz, que exactamente. va a ser menor. O sea, con estos dos datos, ustedes pueden deducir, sí, no lo voy a hacer, pero se puede, que la velocidad primada también es menor a C. Tal vez no es obvio, ¿no? Porque las fórmulas son medio jodidas, pero va a pasar eso. O sea, con ver que viaje más lento que la luz en un sistema, alcanza. En todo esto estamos asumiendo, nunca lo dijeron, pero está implícito, que la velocidad v es menor que c, porque es un sistema que se mueve, ¿sí? El sistema S' no puede moverse más rápido que la luz. Eso es importante. No lo dicen, pero siempre está implícito. Bueno, entonces, hasta acá no hubo mucha cosa, ¿no? ¿Alguna pregunta? Sí. Hay que, en el ejercicio, si vamos a resolver nosotros, también habría que hacer esa deducción que no hicimos ahora. ¿Esto que dije recién? Claro, la hacemos explícitamente. No, no hace falta. O sea, porque además, pensá que si te pones a chequearlo para B', para el sistema S', ¿por qué no lo chequeas para todos los otros sistemas que existen moviéndose a todas las velocidades? ¿Sí? Lo importante es saber que una transformación de Lorentz nunca te va a llevar a una velocidad menor que la de la luz a una mayor que la de la luz. Eso en realidad está garantizado por la fórmula de sumar velocidades, que no recuerdo si la vieron en la teórica. Creo que sí, deberían haberla visto. Bueno, de cómo se calculan las velocidades en relatividad, que es el tema del ejercicio 10, que no lo voy a hacer, pero está ahí. Pero sí, lo importante es saber eso, que una transformación de Lorentz nunca me va a llevar a una velocidad mayor que la luz, y no hace falta que lo deduzcan, ni lo hagan, ni nada. ¿Sí? Ya con saberlo, ustedes saben que con esta cuentita alcanzaba. Genial, gracias. Bueno, entonces ahora, al que tiene más cosas, que es el C, ¿qué me dice? Si t grande es mayor a 0, sí, ahora por fin me dijeron algún signo, el evento B es posterior al evento A, para el observador S, ¿no? O sea, el evento B tiene un tiempo mayor que el evento A. Diga si en ese caso existen sistemas de referencia tales que los eventos A y B sean simultáneos o que B sea anterior, ¿no? O sea, me están preguntando, si yo observo que una cosa pasa primero y otra pasa después, ¿puede pasar que un observador que se mueve con alguna velocidad las vea ocurriendo al revés? ¿Sí? ¿En el otro orden? ¿O que ocurran al mismo tiempo? Entonces vamos a hacer la cuentita. ¿Sí? Este es el T'B, lo mismo que estaba ahí arriba, y este es el T'A, ¿no? O sea, los tiempos de los eventos del sistema S'. Que sean simultáneos quiere decir que estos tiempos son iguales, ¿no? O sea que todo este paréntesis sea igual a 0, porque todo esto es igual a 0, o acá despejo y me da que la B sea esto, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿existe un sistema de referencia con esta velocidad? ¿No? ¿Yo puedo elegir la velocidad del sistema de referencia para que los eventos sean simultáneos? Y la respuesta es, yo puedo esto siempre y cuando ocurra una condición, ¿que cuál es? Que T sobre L sea menor a 1. Bueno, casi, pero No, ibas que la bien. velocidad no sea la de la luz, la velocidad de Exactamente. S'. Claro. Que la velocidad de S', esta B, vamos a poner módulo, sea menor que C. O sea, el ejercicio te dice si hay alguna velocidad menor a c que haga que los eventos
en el inciso I sean iguales y en el 2i sean al revés. Iguales no, simultáneos. Porque pueden tener posiciones distintas, pero me están preguntando si pueden tener el mismo tiempo. Pero sí. Ok. Profe, Sí. perdón, yo no entiendo por qué simultáneo significa que puedo igualar los tiempos si son eventos diferentes. O sea, Es lo que quiere decir la palabra simultánea, ¿no? Que son dos cosas que ocurren al mismo tiempo. pero no entiendo, ¿el tiempo A no es que parte del reposo? O sea, No, todo lo que sabés es que para el observador S, un observador que está quieto, en un instante, da igual a 0, viste la partícula en un lugar y después viste la partícula en otro lugar. ¿Sí? No sé, son dos detectores, el detector A y el detector B, que te avisaron que la partícula estaba ahí. O que hubo partículas, ¿sí? Pueden ser distintas, eso dependía de lo que hagamos en el punto B. La pregunta es, ¿puede pasar que si yo me muevo a alguna velocidad B en mi sistema S', yo vea que estos dos detectores se prenden al mismo tiempo? O incluso al revés. O sea, es raro, ya sé que suena raro, obvio, ¿no? Pero bueno. por ¿Eso no sería que la partícula esté en dos lugares al mismo tiempo? Bueno, por ahora, hagamos las cuentas, ¿sí? O sea, traduzcamos ese enunciado a las cuentas, a la transformación de Lorentz o a lo que corresponda, y después lo charlamos. ¿Sí? Pero primero lo que importa que se entienda es simplemente eso. Por más que suene raro y extraño y estar en dos lugares al mismo tiempo y qué sé yo, lo que quiere decir es eso, que sean simultáneos, quiere decir que en este sistema los tiempos son iguales. O sea, aunque suene absurdo, es eso. ¿Eso se entiende? ¿Sí? No me acuerdo quién había preguntado. ¿Eso está claro? Después vemos qué quiere decir físicamente. Bueno, yo sigo, cualquier cosa avisen. Entonces parecería que se puede, yo agarré y despejé una velocidad. Digo, si la velocidad del sistema S' es esto que está acá, listo, los tiempos me dan iguales, ambos me dan 0. Pero ojo, porque el sistema no se puede mover más rápido que la luz. Entonces tengo que chequear que pase esto. Si reemplazo, tengo que todo esto c cuadrado t sobre L menor a c. O sea, si despejo un poquito, lo que puedo hacer es pasar L sobre t dado vuelta al otro lado, tirar una c. Me queda módulo de L sobre t mayor a c. Esa es la condición, ¿sí? Si pasa esto, entonces esta velocidad que quedó acá es menor a la de la luz, y yo puedo moverme a esa velocidad y observar que los dos eventos son simultáneos. Ahora, esta condición, sí, pero primero, ¿la cuenta se entendió? Me parece igual, no. Cuando vos abrís el módulo de la C, no te tiene que quedar un menos de un lado y uno con más del otro. No, fíjate, Porque ahí abriste el módulo de C cuadrado. lo hago más despacito. Pero módulo, o sea, C cuadrado es positivo, sí o sí, ¿o no? Claro, C cuadrado es positivo siempre. Claro. Sí, sí, pero lo escribo. ¿Está bien lo que están diciendo? Pero lo escribo. O sea, sí, tengo el módulo de un producto, pero C cuadrado es positivo. Esto es lo mismo que hacer así. En realidad T también es positivo, pero ya fue, lo dejo así. Puedo dividir ambos lados por C sin cambiar la desigualdad porque C es positivo. Y módulo de T sobre L lo puedo pasar dividiendo, y entonces me queda al revés, también sin ningún drama porque es un número positivo. ¿Sí? Una pregunta. Sí. L, claro, era una posición y T es un tiempo. O sea, eso no sería como, o sea, en términos de unidades, no es como la velocidad de algo, no sé muy bien de qué. No es velocidad de Bueno, algo. ahora contesto tu pregunta, sí, ahora íbamos a hablar de eso. Primero yo quiero que te haya entendido la cuenta. ¿Sí? ¿A alguien le quedaron dudas de eso? Yo una pregunta, la cuenta la entendí, pero me colgué en
Cuando dijiste que velocidad era igual a c al cuadrado por t sobre l. Despejé acá. Ah, ok, genial. Bueno, entonces, sí, esto es alguna velocidad. Fíjense que esta desigualdad es exactamente la opuesta que la que nos dio acá, ¿no? En el punto B. Cuando nos preguntaban si era posible que fuera la misma partícula que pasa por los dos detectores. Entonces la respuesta es que no son posibles las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Si yo tengo que una partícula pasa por un detector y después por otro, y se mueve a menos que la velocidad de luz, no puedo hacer que una transformación de Lorentz dé vuelta el orden de los eventos, ¿no? Nunca va a pasar que el otro observador vea la partícula, sería como yendo para atrás en el tiempo, ¿no? Dicho de alguna manera. Que un observador vea que la partícula pasa primero por el segundo observador y después primero por el segundo detector y después por el primero. ¿Sí? Porque justamente, si es si es una partícula, esta velocidad es menor que la de la luz, esta desigualdad no se cumple, y entonces la velocidad que yo encontré acá no me sirve, y no puedo lograr que sean simultáneos. ¿Y esto es para para todos los eventos o para este ejercicio en particular? Tipo, siempre va a pasar de que si yo desde un sistema primero veo una cosa y después veo la otra, haciendo una transformación de Lorentz, va a seguir pasando lo mismo. Depende. Entonces, justamente, al revés, si esta, entre comillas, trayectoria era más rápida que la luz, y por lo tanto no es una sola partícula, ¿no? Sino que nada, son dos eventos que si yo quiero conectarlos tendría que moverme más rápido que la luz, y por lo tanto no puedo. Entonces sí es posible verlos al revés. Eso sí es lo que es válido en general. O sea, una transformación de Lorentz puede dar vuelta dos eventos, hacer que el segundo vaya primero, si solo si esos eventos no están conectados, ¿cómo decirlo?, por una trayectoria más lenta que la luz, ¿no? O dicho de otra manera, si yo puedo tener una partícula que vaya de un evento a otro, yendo más lento que la luz, entonces no puedo darlos vuelta, y viceversa. Igual no pretendo, o sea, lo comento, pero no pretendo sacar conclusiones tan Claro, fuertes pero como de este ejercicio. no hay nada mayor que la luz, entonces ya podés afirmar que... No, pero sí. Si era la misma partícula en los dos eventos, sí, vos tenés razón, pero a lo mejor no. O sea, ahora estoy diciendo otro inciso. Y son dos eventos. En el evento A hubo una partícula en el detector A, en el evento B una partícula en el detector B. No sé si son la misma o no. Entonces puede pasar que se cumpla esto porque L sobre T no sería la velocidad de nada, simplemente serían las coordenadas de los eventos. Pero si L sobre T es la velocidad de algo, entonces sí, tiene que ser menor a la de la luz. ¿Se entiende eso? Yo la verdad que no entendí Sí. si llegamos a una conclusión a este punto. Sí. O sea, no entendí La si respuesta... ya dijimos algo de que C es menor, o sea, que C es menor a C, entonces llegamos a algo. La respuesta al inciso C es que si se cumple esta desigualdad, entonces sí, puedo elegirme esta velocidad de mi sistema de referencia, que va a ser menor a C, y en ese sistema de referencia los dos eventos van a ser simultáneos. Esa es la respuesta a la pregunta del enunciado. Pero no importan cuáles son L o T, o esos son datos. Son datos. Si se cumple esto, puedo. Si no se cumple, no puedo. No me dijeron cuánto vale, entonces no sé si se cumple o no. Pero yo digo cuál es la Claro. condición. Pero en dicho caso Ah, ok. no sería la misma partícula como lo que habíamos dicho en el B. Exactamente. Entonces, ahora, si esto lo conecto con la respuesta al inciso B, digo, bueno, lo que me piden en el B y en el C no pueden pasar las dos cosas, o una o la otra. ¿No? O sea, si era la misma partícula pasando por los dos eventos, y por tanto este L sobre T es su velocidad y es menor a la de la luz, entonces esta desigualdad no se cumple, y no voy a poder encontrar un sistema de referencia en el que sean simultáneos. Y viceversa, si la desigualdad sí se cumple y hay un sistema de referencia en el cual son simultáneos, entonces no podía ser
que fuera la misma partícula en los dos eventos, porque se tendría que estar moviendo más rápido que la luz. ¿Se entiende la lógica? O sea, yo porque no estaba entendiendo, pero estamos viendo diferentes escenarios en el que Diferentes en un escenarios. caso Primero el sea punto una B. partícula, en la otra que sean dos, pero estamos Claro. sacando conclusiones con diferentes escenarios que respeten las condiciones del B y del C. Sí. O bueno, la En el relación C entre no sabemos ambos. nada. En el C son dos eventos. Yo hice la cuenta, lo respondí, y después veo cómo se conecta con la respuesta del B. Listo, entendí, gracias. Y después me preguntan, en el resto del C, si es posible que incluso se den vuelta los eventos, no solo sean simultáneos, sino que el B venga antes que el A. En realidad es lo mismo, ¿no? O sea, ahora la desigualdad es esta. Si yo repito este despeje, me queda que la velocidad del sistema S' tiene que ser mayor a este valor. Y la lógica es la misma, ¿no? O sea, si todo esto es menor a C, puedo elegir una velocidad que sea mayor a esta, pero todavía menor a C. ¿No? Puedo elegir, voy a elegirlo para que quede, que B sea mayor a esto, y que B sea menor a C. Y si no, no. Y esto, acuérdense que es equivalente a lo que ya dedujimos acá. ¿Sí? Entonces, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, si puedo lograr que sean simultáneos, también puedo lograr que uno sea anterior al otro. Porque si yo tengo una velocidad a la cual son simultáneos, y esa velocidad es menor a la luz, si yo me muevo un cachito más rápido, ¿no? Sin llegar a la luz, pero un cachito más rápido para que sea esto desigualdad en vez de igualdad, bueno, se me van a dar vueltas. Me va a pasar que el T del B venga antes del A. Y se aplica todo lo mismo, ¿no? Si era una sola partícula, eso no es posible, etc. Puedo hacer una pregunta que creo que no me quedó claro. Dale. Esa de la condición esta de que C sea menor a el módulo de L sobre T, Sí. pero ahí estamos diciendo que sí pasa eso, son simultáneos, pero no estamos diciendo que en la realidad pasaría porque estamos pidiendo que sea mayor a C, ¿no? ¿O entendí mal? Es que depende, primero no es que si pasa son simultáneos, sino que si pasa eso, hay un sistema de referencia donde son simultáneos, no es lo mismo. En otro sistema de referencia no serán simultáneos. Primero eso. ¿Sí? Depende de la velocidad del sistema de referencia. En el sistema original no eran simultáneos, y no lo son. Todo depende de si al resolver el C te estás quedando con la conclusión del B o lo estás haciendo de vuelta, ¿no? Yo como que estoy ignorando el B para hacer esta cuenta y después lo conecto. Pero si vos te quedaste con la condición de que sea la misma partícula pasando por los dos detectores y por lo tanto este cociente tiene que ser menor a C, entonces sí, esto es imposible. Yo lo que estoy diciendo es, bueno, olvidémonos de esto, hagamos esta cuenta. ¿Sí? Si no sé nada sobre la partícula de los detectores, L sobre T es un cociente de cosas. Yo no sé si es la velocidad de algo o no. ¿Sí? Ok. Yo pensé que explícitamente te estaba diciendo que eso es una velocidad de algo. No. Después eso depende cómo interpretes el ejercicio. Lo que yo digo es, en principio no sé nada, es un cociente. Tiene unidades de velocidad, pero no por eso es la velocidad de algo. Puede ser mayor a c. Ahora, si sí es la velocidad de algún objeto, entonces no puede ser mayor a c. ¿No? Todo depende de qué haces con la condición de ejercicio B al resolver este. Listo. ¿Y en C estarías eligiendo otro sistema de referencia o otro evento? ¿Cómo sería para que las dos sean válidas por separado, digamos? ¿El B y el C? Claro. ¿Válida? No, y no es posible. Algo tiene que cambiar. O sea, o una es correcta o la otra. Aunque estés Sí, no hablando lo de sistema de pienso, referencia sí, distinto. correcto,
no sé si correcto, me piden si es posible que pasen cosas, no es posible que pasen las dos. Esa es la conclusión importante. ¿Sí? O sea, Ok. si esto era la trayectoria de una partícula, entonces no puedo dar vuelta a los eventos. Y viceversa. Entonces puede ser que los sistemas sean simultáneos en un caso aparte. Claro, yo como estoy resolviendo el ejercicio miro cada caso por separado, hago las cuentas y después veo cómo se conectan entre sí. ¿Sí? No estoy teniendo en cuenta los resultados de puntos anteriores para hacer este. Porque nada, me parece más organizado. Sí, queda más clara la conexión. ¿Alguna otra pregunta de este? Sí, pero entonces nosotros deberíamos, no importa si resolvemos el punto tomando en cuenta B y C o por separado B y C, digamos. Por ambas estaría como bien. Si es que uno, las conclusiones del B para el C. A ver, no importa porque esto no es un parcial además, lo que me importa es que se entienda la conclusión, y no Sí, sí, ok. cómo interpretarse el enunciado. Siempre y cuando entiendas eso, o sea, sí, está bien, o sea, siempre y cuando te des cuenta que que hagas esta cuenta, pero sí, lo único que está cambiando es la manera de explicarlo. ¿Sí? ¿Algo más? En el chat hay una pregunta, pero no entendí. Creo que la respondí, no sé si lo que yo dije sirvió o no. Pero entiendo O sea, te hago una pregunta a ver, para ver si estoy como pensando bien. Entonces, en el C, si nos sacamos de encima el B, solamente pensamos en el C, es posible bajo esas condiciones, ¿no? Que C sea menor, que C sea, sí, menor al módulo L sobre T, y en el último caso que también C sea menor al módulo de L sobre T. exactamente. Técnicamente es posible. Sí, depende de los valores que me dieron. Pero Profe, posible es. una consulta. Sí. Si el módulo de L sobre T tiene que ser mayor que C y vos vas a la desigualdad de arriba, entonces te quedaría que B tiene que ser mayor que C al cubo. ¿Y eso es posible? ¿Cuál es la desigualdad? Ojo que está al revés, ¿eh? Acá dice T sobre L. Ah, ok, está bien. Sí. Y una pregunta, más de la parte, bueno, no sé si la otra persona terminó de preguntar, creo que sí. Entendí que sí. Más desde el punto de vista físico, o sea, que no me terminó de quedar claro. Que los dos sucesos, desde el punto de vista del observador que está, bueno, está acelerado, va con una velocidad, ¿no? Que los dos sucesos sucedan al mismo tiempo o invertido. ¿Es aparente o es realmente así? O sea, ¿es válido que la otra persona diga que... O sea, ¿qué tan válido es? No sé si me explico. Es totalmente válido, es real. ¿Sí? O sea, es real, no es aparente. Es realmente lo que está pasando. Eso es algo que voy a comentar ahora en el 6, que para eso lo elegí. O sea que ahora en 5 minutos voy a volverte a responder, pero sí, es real, es así. O sea, y eso puede pasar sin que se rompa nada, o sea, que dos cosas totalmente distintas estén pasando al mismo tiempo. Bueno, totalmente distintas para mí, capaz en realidad en el fondo es lo mismo, ¿no? Pero... Es que no es que en el fondo, no existe en el fondo, por eso se llama relatividad el tema. Esa es la cuestión. Es relativo al observador, si son simultáneos o no. Es un concepto que lógicamente se llama, voy a escribirlo porque si lo quieren, relatividad de la simultaneidad. Que obviamente, es decir, en palabras largas, eso, que si dos cosas, espera que lo escribo porque es difícil, simultaneidad. Que dos cosas no sean simultáneas es relativo. Puede cambiar dependiendo del observador. Y depende del caso. Ya vimos que a veces no. ¿No? Para los casos, si era una partícula, la simultaneidad no es absoluta. Es absoluta. Pero hay veces que es relativa. ¿Tiene que ver con los conos de luz? Sí, tiene que ver con eso. Profe, entonces a ver si entendí. Dos eventos que suceden de manera no simultánea pueden llegar a ser simultáneas si
un sistema de referencias viaja a velocidad de la luz? No, un sistema de referencia no puede viajar a la velocidad de la luz. Primero. Importante, de entrada, punto. Lo que estoy diciendo es, dos eventos que no son simultáneos para un observador pueden ser simultáneos para otro observador. E incluso pueden ocurrir en el orden inverso. Pero siempre es comparando dos observadores. El evento no es simultáneo o no es simultáneo. Perdón, el evento no, los eventos. Si los eventos son simultáneos, depende del observador. Esa es la conclusión. Por eso se llama relatividad de la simultaneidad. Una pregunta. Sí. Si, o sea, si en el sistema, digamos, quieto, ¿no? Los eventos fuesen simultáneos y fuésemos a esta velocidad que calculamos, entonces los eventos no serían simultáneos en el sistema móvil. Exactamente. Eso no sé si se deduce de la cuenta que hicimos. Es otra cuenta, porque voy a poner que TS igual a 0. Pero sí, si en el sistema S los eventos son simultáneos, en otro sistema no lo van a hacer. ¿Puedes repetir lo último? O sea, la última conclusión, no me quedó muy clara. ¿Lo que dije recién? Sí, lo que dijiste vos y que había dicho el otro chico, no había nombre. Esto es algo que no hicimos la cuenta acá. Sería otra cuenta, ojo. Pero no importa, tiene mucho que ver. Que es que tenemos otro caso. Imagínate que en el sistema S, en el sistema quieto, eran simultáneos, ¿no? O sea, la T grande es 0, ¿no? Las coordenadas del evento B. Entonces, en el otro sistema, no van a ser simultáneos. ¿Sí? Es eso. Y otra cosa. O sea, se podría interpretar como que va a una velocidad lo suficientemente rápida que el tiempo se contrae, entonces como que el contador no empieza en el tiempo ese que pasa, entonces como que se ve que los dos eventos pasan a la vez. No sé. No sé muy bien qué quiere decir con lo del contador. O sea, porque tipo acá lo que estamos calculando es que los dos tiempos, o sea, los dos tiempos son el 0, digamos. ¿No? O sea, el 0 en el sistema de referencia móvil. Entonces, el delta de tiempo ese es lo suficientemente chico como para que la contracción de tiempo a esa velocidad lo contrarreste. No sé si te diría que es por eso. Pasa que se complica empezar a dar esas interpretaciones. No te lo puedo asegurar muchísimo, pero fíjate una cosa, que es que la contracción temporal medio que tiene que ver, no es una respuesta recontra absoluta ni final, pero es como para ir pensando en más. Medio que tiene que ver con el gamma de la contracción temporal, ¿no? Como que ese es el efecto importante, que los tiempos se multiplican por gamma y eso me da otros tiempos. Pero el gamma se fue porque lo igualé a 0. Lo que importa más bien es este término de acá en la transformación de Lorentz. Vamos a ver una respuesta. Este de acá. Que no tiene tanto que ver con la dilatación, ojo, dilatación temporal. La dilatación temporal tiene que ver con el gamma. Y acá estamos viendo más bien esto. Igual, no es que son cosas separables, no es que la relatividad se compone de dilatación temporal y contracción de Lorentz y listo. Si la relatividad se compone de esto. Dilatación temporal y eso son maneras de analizar casos especiales. Entonces yo no sé si lo pensaría así, como que estás pensando un poco al revés. La transformación de Lorentz es como un poco lo más fundamental, y la dilatación temporal es un caso particular. Pero si tengo que darte una respuesta, te diría que no, porque viene de distintas partes de la transformación de Lorentz, los efectos. Bueno, ¿algo más? O sea, si el factor de Lorentz significa, digamos, lo de la dilatación, el otro término, ¿qué representaría? ¿O es parte de lo mismo, digamos? O sea, ayuda a lo mismo. Intenta esto, o sea, es todo uno solo. No es que se pueden separar las cosas, o sea, todo el sistema funciona.
No puedo estirar ese término y tener otra teoría porque sería inconsistente. No sé bien cómo te lo interpretaría. Tendría que pensar, a lo mejor si lo pienso se me ocurre alguna cosa, pero ahora mismo no sé qué decirte. Ok. Bueno, ¿algo más? Si no, creo que Perdón, sí, ¿qué pasa? última pregunta, Tejo. Última. Entonces, no solo depende de la velocidad del sistema, o entre comillas, la que entra en gamma, sino que también depende de la velocidad que se mueve un objeto o algo que se está, una partícula, para que cambie, digamos, también los tiempos, o los tiempos del evento, digamos. No solo depende de la del sistema, en un punto, digamos. O sea, los tiempos cambian siempre. Si pueden ser simultáneos o no, depende de todas las velocidades. Claro, no solo la del gamma. Claro, porque depende de... Estos eventos serán simultáneos. O sea, si yo elegí la velocidad para que estos dos eventos sean simultáneos, entonces un evento C que ocurre todavía después no va a ser simultáneo con esos, salvo que lo elija justito. Y depende de los eventos y todo eso. Ok, gracias. Bueno, paso al 6, ¿sí? Cualquier cosa, podemos dejar el resto de las preguntas para las consultas, así no se atrasan los otros ejercicios. El 6 me importa el 9, veremos si llego, pero el 6 voy a comentar solo el A, pero bueno, me importa. Igual tiene que ver con esto. Entonces me dicen, un tren, que está acá muy bello, pasa frente a un andén de longitud L, moviéndose a velocidad V. Suponga que la longitud del tren, vista por observador fijo al andén, también es L, ¿no? O sea, en este sistema, el del andén, las dos cosas miden lo mismo, y de paso me tiran, diga cuál es la longitud propia del tren, eso cómo se calculaba. No es Sistema gamma donde el por la tren está en longitud. reposo. Sí, o sea, es la longitud medida en el tren en reposo, se calculaba, esperen que ahora yo me perdí, La L es L igual gamma. Sería gamma por L, ¿no? gamma por L, sí. ¿Sí? Como yo lo recuerdo, es que yo sé que gamma es mayor a 1, siempre. Y la longitud propia siempre es la mayor. Porque en otros sistemas hay contracción de longitudes. Entonces, la longitud propia tiene que ser mayor a la longitud del movimiento. Es mi manera de acordarme dónde iba el gamma. Eso es algo que nunca me termina de cerrar, porque vos si lo ves de un sistema, capaz un objeto se alarga, pero si lo ves del otro, capaz se acorta. ¿Se entiende? No, siempre se acorta. La Siempre se va a la cortar. longitud propia siempre es la mayor. Entonces, la longitud siempre es la máxima en el sistema en el cual ese objeto está en reposo. En otros sistemas siempre se ve más corto. Ok. Ah, ya entendí, ok. Bueno, entonces, en el punto A, que es el que yo voy a hacer, me dicen, en el instante en el que el punto medio del tren pasa por el punto medio del andén, ¿no? O sea, coinciden acá, dos haces de luz que fueron emitidos desde los extremos del tren llegan a dicho punto medio. Entonces las flechitas verdecitas son los haces de luz que habían salido de los bordes, en este instante llegaron acá al medio los dos puntos. Determine cuál de los dos haces fue emitido primero. Y responda eso desde el punto de vista de ambos observadores. Entonces hagamos primero la cuenta con el observador fijo al tren. Esto es básicamente un problema de encuentro, ¿no? Tenemos que plantear la trayectoria de los rayos de luz, ver cuándo llegaron a los bordes, etc. Pero esto es fácil. Entonces estoy en el sistema fijo al tren, ¿no? Sé que en este instante los dos llegaron al centro. ¿Cuál es la velocidad en este sistema? Por eso le pongo prima, del rayo 1. Digamos que el rayo 1 es este. Y este es esto. ¿Cuál es la velocidad del rayo 1? C. Sí, muy bien, la velocidad de luz. ¿Y cuál es la velocidad del rayo 2? C también. Sí, pongamos menos C, ¿no? Porque Menos estamos C. haciendo cuentas de movimientos. Claro, O o sea, el sea, módulo sería C. Sí, exactamente, pero vamos a ponerlo con signo, va a ser más importante cuando hagamos las otras cuentas. Y entonces, ¿cuál es el delta T
del rayo 1. O sea, ¿cuánto tiempo tardó en recorrer esta mitad del tren? L sobre C dividido 2. LO sobre 2. Exactamente, longitud propia sobre 2 dividido C. ¿Sí? Porque nada, salió de una esquina, tuvo que recorrer el tren y nada, quedó ahí, LP. ¿Puedo una pregunta? Sí. En el caso de que el observador fijo del tren es S', la longitud propia, estamos contando como la longitud del tren, ¿o no? Sí. O sea, ok. Pero ¿cómo se relaciona con el gamma L que vimos arriba? Y la longitud propia es gamma por L. Y L siendo la longitud del andén. Es la longitud del andén, y el enunciado dice que en el sistema andén, el tren mide lo mismo que el andén. O sea, el tren también mide L en este sistema, pero L no es la longitud propia del tren. ¿Sí? Bueno, ¿y cuánto es el delta T del segundo rayo? ¿Cuánto tiempo tarda en recorrer su mitad del tren? Menos LP sobre 2 sobre C. No, el delta T es el mismo, ¿sí? O sea, en realidad como que los No, confundí con este signo porque justo acá no hacía falta. Pero sí, o sea, es la misma diferencia de tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, tengo un tren, que en el sistema del tren está quieto. Si los dos rayos llegan al mismo tiempo a la mitad, es porque salieron al mismo tiempo de los bordes, ¿no? O sea, como que no hay mucho que decir al respecto. ¿Sí? ¿Eso se entiende? Este es el caso, aunque no parezca, es el caso más básico. Entonces, lo interesante es qué pasa en el observador del andén. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es plantearlo como un problema de encuentro, tipo CBC secundaria, donde escribo las trayectorias de las cosas y veo cuándo se cruzan. ¿Sí? Igual es fácil. Acá les puse este eje X para decirles que voy a medir X desde el borde izquierdo del andén. Pueden medirlo de la mitad, de la derecha, de donde quieran. Entonces, ¿cuánto es la velocidad del rayo? Sí. Cuando dijiste delta T2, ¿por qué? No sé, o sea, estamos viendo el módulo C solamente, o el simple Perdón, también. te escuché mal. Se te ¿Cómo está dijiste? cortando mucho. Sí. En delta T2, ¿por qué no dice menos C? ¿Estamos viendo el módulo? Porque en realidad el delta X también es negativo. O sea, yo lo confundí con el tema del signo. Pero, o sea, tengo un delta X1 que es igual a LP sobre 2 y un delta X2 que es igual a menos LP sobre 2. Entonces nada, se van los signos. Ah, listo. Ahí Pero no lo me quedó piensen claro. tanto, o sea, como que ni hacía falta escribir tantas cosas. Si los dos rayos, si el tren está quieto y los dos rayos llegan al centro al mismo tiempo, salieron de los bordes al mismo tiempo. Sí, es eso. Sí, sí, gracias. Entonces, bueno, para este observador, ¿cuál es la velocidad del rayo 1? Sí. C también. Sí, la velocidad de luz siempre es la velocidad de la luz en todos los sistemas. Claro, pero ahora hay que encontrar la transformación de la velocidad, ¿no? O sea, hay que usar Lorentz, ¿o no? ¿De la velocidad de la luz? Sí. Pero la velocidad de la luz siempre es la velocidad de la luz. ¿Sí? La ley de transformación de velocidad te va a volver a dar la velocidad de la luz. Acuérdense que ese es uno de los postulados de la relatividad. Acá que no. La luz siempre viaja a C en todos los sistemas. Ok, y cuando nosotros planteemos las ecuaciones de movimiento, ¿no? ¿Vamos a tener que incluir la velocidad inicial del tren o no? Ahora vas a ver. Es fácil, no te preocupes. Ya ahora lo escribo y vas a ver. ¿Y la B2 cuánto es? C también. Menos. Menos. Menos Ahora, C, ahora- menos C. o sea, en el punto anterior lo hice todo medio signo más, así que el signo como que no importaba, pero ahora sí va a importar porque voy a hacer las cuentitas. Entonces, la posición del rayo 1 en función del tiempo. Es un MRU, ¿no? Una función lineal del tiempo. Tiene una posición, si yo elijo que esto esté igual a 0, O sea, acá tenés que meter que también el tren se mueve.
Entonces es la C más Ahora, B por T. ahora, ya va. Ahora lo hago. No, pero voy a ir más despacio porque si no hacemos quilombo. Bien básico lo voy a hacer. El rayo de luz en t igual a 0 tiene una posición inicial de L sobre 2, ¿no? En t igual a 0 está en L sobre 2. Y se mueve hacia la derecha con velocidad c. O sea que este es su movimiento. Fíjense que voy a estar resolviendo para tiempos negativos, ¿no? Porque yo estoy poniendo que t igual a 0 es cuando se encuentran. Entonces los tiempos donde salieron me van a tener dando negativos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con esto? Al rayo no le importa. Una pregunta, profe. Cuando Sí. llega a la mitad del tren, ¿el rayo de luz sigue o no importa? No Termina importa. ahí. Todo esto es válido para t menor a 0. Menor o igual a 0, si querés. Yo elijo ponerte igual a 0 cuando se encuentran porque es más fácil de escribir. Y todo esto lo voy a terminar despejando para tiempos negativos, o sea, anteriores. ¿Sí? Pero eso, al rayo no le importa que el tren se mueve. El rayo se mueve con velocidad c. Que el tren haga lo que quiera. Igual el tiempo tiene que ser negativo porque si no, ya de esta primera ecuación te va a dar algo más grande que la velocidad de la luz. ¿No? ¿Por qué? Esto no es una velocidad, esto es una posición. Tienes razón, no dije nada. ¿Sí? El rayo 2 es lo mismo, en t igual a 0 también está en L sobre 2, pero se mueve hacia la izquierda, con menos c por t. ¿Sí? Y lo que tengo que escribir después son las posiciones del borde izquierdo y el borde derecho del tren. Estos son xy y xd. ¿Sí? El tren se mueve con velocidad v. Entonces, el borde izquierdo, en t igual a 0, está en x igual a 0. ¿No? Porque yo mido x desde acá. Y se mueve hacia la derecha con velocidad v. Entonces su x es v por t. Y el borde derecho, en t igual a 0, está en L y se mueve con velocidad v. Estos son los 4 movimientos. ¿Sí? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? No se adelanten, ¿sí? Estoy diciendo todo bien de a poquito, bien pasito a pasito. Solo escribí los movimientos de los bordes del tren y los rayos de luz. Y ahora igualo. ¿Sí? Para sacar el T1, busco que el X del rayo 1 sea igual al X del borde izquierdo. Y eso me va a decir en qué instante el rayo 1 salió del borde izquierdo. ¿Sí? Estoy teniendo en cuenta que el tren se mueve en ese sistema. Entonces, eso me va a afectar las cuentas. ¿Sí? Los igualo, L sobre 2 más C sobre T igual B por T. ¿Sí? Y despejo, me da que el T, vamos a ponerle T1, es menos L sobre 2 por C menos B. Sí, ya lo tengo ahí despejado, lo tenía escrito. Pero nada, si despejan, da eso. Este es el instante en el que el rayo 1 salió del borde izquierdo del tren. ¿Sí? Como ven, es negativo, lo cual está bien. ¿Todos me siguen? Sí. Supongo que sí. Genial. Sí, ahí sería como, digamos, el evento 1, que es donde sale del borde izquierdo, ¿no? O sea, Exactamente. Ok. Y el T2, también, igual al X2 al borde derecho. Entonces, L sobre 2 menos C por T, igual L más B por T. Con lo cual, el T2, si despejan, les queda menos L sobre 2 C más B. ¿Sí? Y los dos tiempos, claramente, no son iguales. Eso ya, ahora que sabemos muchísimo de relatividad, no nos debería sorprender, ¿no? Estos dos eventos, que en el otro sistema eran simultáneos, en este sistema no lo son. Y tiene toda la lógica. ¿Por qué los eventos no son simultáneos? Porque el tren se mueve.
¿no? Entonces, imagínense el tren moviéndose, ¿no? Y están los rayos yendo hacia el centro. Imaginen la película vista al revés, ¿no? Que yo empiezo con los rayos encontrándose en el centro y la muevo para atrás y veo cómo era todo hacia el pasado. Los rayos se separan, porque estoy hacia el pasado, pero uno de esos rayos está yendo a encontrarse con una pared del tren, mientras que la otra pared del tren se aleja. ¿Sí? Entonces, obviamente, un rayo se va a encontrar antes que el otro, con el borde del tren. ¿Sí? Lo mismo pasaría si en t igual a 0 me hubiera pasado que yo en ese instante emitía 2 rayos hacia los bordes. Si el tren se mueve, no, estoy explicando otra situación, pero que a lo mejor es más fácil de visualizar. ¿Sí? En un instante yo emito rayos desde el centro hacia los bordes. Si el tren se mueve, el rayo de la izquierda está yendo a encontrarse con el borde del tren. Mientras que el rayo de la derecha no, tiene que perseguirlo porque ese borde del tren se le escapa. Entonces, claramente, un rayo va a llegar antes que el otro. O sea, si saldrían de la mitad, o sea, para que lleguen al mismo tiempo, tendrían que estar corridos de la mitad del tren. Claro, exactamente. Pero ahí no volvemos a lo de Galileo. ¿De vuelta? Como que se no, pues, restan velocidades y llegas más rápido, entre comillas. Sí, lo raro acá, lo que es distinto que con Galileo, es que la velocidad de los rayos es la misma en los dos sistemas. Claro, o sea, Eso. lo que se diferencia de Galileo es que en Galileo vos adaptabas la velocidad. Acá la velocidad es la misma, solamente que tenés más distancia para recorrer y eso desemboca en que tardás más tiempo, no que la velocidad cambie. Sí, Claro, no, para no Galileo cambia la la velocidad de los rayos de luz. Ah, ok. ¿Sí? Pero el tren se mueve, uno tiene más distancia que recorrer que el otro, y por lo tanto uno tarda más que el otro. ¿Sí? Perdón, Si ¿puedo hacen- hacer una pregunta? Ahí, Sí. cuando decís menos L dividido 2 por C más B, o sea, ahí no se podría poner por C directamente, porque, o como teórico sirve que una velocidad se le adhiera a la velocidad de la luz. No sé si ¿Cómo? me explico. La B es la velocidad del tren. Claro, pero ahí tenés una velocidad que es más grande que la velocidad de la luz. ¿o No no? importa, no, o sea. Esto es una cuenta. Eso no necesariamente es la velocidad de algo. Sí, ojo, Ok. no, ¿cómo les diría? No metan la física en la matemática. Yo despejé y me dio esto. Eso no, que acá haya una velocidad no quiere decir que esto es la velocidad de un objeto, ¿no? Si yo escribo 2C, no va a venir la cana a tocarme la puerta porque esto es ilegal. ¿Sí? La cuestión es que no puede haber nada que se mueva con esta velocidad, pero el número existe. Ok. Está bien, pero el tiempo te daría como que O sea, la algo. única manera de compensar eso que es raro es bajar el tiempo, digamos. Creo que es eso lo que le confunde. No, A mí lo que también. podés pensar es que la velocidad, esto que voy a decir es polémico, está medio mal dicho y se van a dar cuenta por qué si hacen el 10, pero en este sistema es como que la velocidad relativa entre el rayo de luz y la pared del tren es mayor a la de la luz. Si querés pensarlo así. ¿Por qué? Porque se mueven en direcciones opuestas. Pero eso no es la velocidad de algo, no hay nada que se mueva más rápido que la luz. Pero sí, si yo tengo un rayo que se mueve para un lado y un objeto que se mueve para el otro, su velocidad relativa va a ser mayor a la de la luz. Eso no viola ninguna ley. Eso es lo que representa este C más B. Pero es una cuestión como de cinemática. Ok. Están igual. Bueno, ok. Están. Sí, buenísimo. O sea, me confunde porque una pensé que no era aditiva la velocidad de la luz. Bueno, es Pensé que que por eso justo. dije que es polémico. O sea, Ah, perfecto, perfecto. Está bien. pero lo digo porque es importante. Este C más B es eso, es la velocidad relativa que hay entre, ¿cuál sería? Entre este borde del tren y el rayito que va para el otro lado. Pero, si yo me paro acá en esta punta del tren, yo no observo que la luz tiene esa velocidad. Eso suena paradójico, pero bueno, es así. O sea,
Esta es la velocidad relativa medida del sistema S, del sistema del andén. No es la velocidad relativa medida del sistema tren. Esa es la diferencia. Esa velocidad sí que no puede ser mayor a la de luz, porque sí sería la velocidad del rayo de luz en ese sistema. Pero esto es nada, la velocidad de una cosa menos la velocidad de la otra. Creo que había otra pregunta por ahí. Sí, entonces en este caso calculamos cuál es no me quedó muy claro, cuál es el rayo que es disparado antes. Y fíjate que, O sea, miremos, diría estos que el tiempos 2 son o negativos. no sé. ¿no? Claro, por eso, o sea, Los negativos el más miremos los números. negativo es el T2. O sea, significa que ese es el que es disparado antes. Ahora lo pensamos. ¿Cuál de estos dos números es mayor? Diría que T2. ¿Por qué? No, T1 es, porque C menos T1. B. Claro, qué Ahora es más estúpida. chico. Porque estoy Claro, dividiendo por sí, algo puede más ser chico. el dividido. Ay, qué tonta, bueno, claro. Genial, sí, sí. Por eso me sonaba raro, estaba pensando así, y dije, algo que está raro acá. Bueno, gracias. De nada. Profe, Sí. yo tenía una duda. Si el objeto de estudio no fuera una luz, no sé, ponele que tiramos una roca, ¿qué te daría? Tipo, ¿te daría que son simultáneos en ambos sistemas o no? Y depende, o sea, habría que hacer más cuentas porque ahí sí hay que transformar la velocidad entre un sistema y el otro. Si son simultáneos Claro. o no, depende de cómo la tiraste y en qué sistema. Si en el sistema tren, dos personas en las puntas del tren tiraron rocas hacia el centro con la misma velocidad en ese sistema, entonces en ese sistema van a ser simultáneos. Claro. Y en el otro no. En el otro no porque se está moviendo. Exactamente. Ah, ok. Yo quiero aprovechar para hacer un comentario que no es algo que haya aparecido mucho en las preguntas, solamente cuando alguien en el anterior preguntó lo de si es real o no, pero igual me adelanto a las preguntas que puedan existir, que es que a veces pasa, ¿sí? Espero no confundir más con lo que estoy diciendo, pero bueno, a veces pasa que la gente interpreta que esto es un efecto de que la luz tarda en moverse y yo tardo en ver las cosas, ¿no? Y se hacen lío con las palabras ver y observar que se usan tan seguido, ¿no? O sea, como que el argumento sería, los tiempos no me dan simultáneos porque cuando esto ocurre, una punta del tren está más lejos que la otra, y entonces yo tardo más en verla, porque la luz tarda más tiempo en llegar hacia mis ojos. ¿Sí? Y eso no es así. ¿Sí? O sea, los eventos realmente no son simultáneos. ¿Sí? Y las palabras ver y observar son un poco confusas. ¿Sí? Y sería un poco más preciso usar las palabras medir o calcular. ¿Sí? O sea, todo esto que estamos diciendo no son los tiempos, no incluyen el tiempo que tarda la luz en llegar a mis ojos. ¿Sí? Esa es la aclaración importante que quiero hacer, que a veces no se dice muy explícitamente. Son los tiempos en los que las cosas ocurren en los distintos sistemas. Después, además, si yo estoy parado mirando, bueno, la luz desde los eventos tardará cierto tiempo en llegar a mis ojos. ¿Sí? Pero eso no es lo que yo estoy calculando acá. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no se confundan con la palabra ver o observar, que en esta situación no se refiere al hecho de que la luz llegue a mis ojos y yo vea cosas, sino que se refiere Pero a en qué en- tiempos y sí. posiciones ocurren las cosas en los distintos sistemas. Sí, decime. Pero en ningún ejercicio va a aparecer lo de eso que hasta que llega a tus ojos. O sea, eso para no En el confundir 9, la en el palabra. 9 sí, en el 9 Oh. sí, por eso quiero hacer esa aclaración. Exactamente. Justo en el 9 hay que tener en cuenta eso, pero en la cuestión más fundamental de la relatividad, de la exposición en los tiempos de las transformaciones de Lorentz, no. ¿Sí? Y por eso digo, o sea, no es una pregunta que haya surgido, pero a veces es algo que, un error que está que uno ni se le ocurre preguntar, por eso la tiro desde ahora, ¿sí? Para que lo sepan.
No se confundan con la palabra observar. Yo tengo una pregunta. O sea, lo que me causa conflicto a mí es que, por ejemplo, cuando veíamos sistemas no inerciales, es como que nos esforzábamos mucho para, incluso añadiendo como fuerzas inerciales, para que las cosas que pasaban desde un sistema y desde otro sean iguales. Porque decíamos, no puede ser que describamos el mismo fenómeno y tengamos cosas distintas. Y es como que todo ese esfuerzo y eso que nosotros asegurábamos y nos empecinamos en hacer que sean iguales, en esto como que decimos no pasa nada. O sea, me causa conflicto eso, porque en sistemas no inerciales como que sí o sí tenía que valer, tenían que ser cosas iguales, y en este como que aceptamos y dejamos pasar que dos cosas sean distintas y no decimos que es aparente, sino que realmente son distintas. Bueno, tengo una mala noticia, que en realidad toda la primera mitad de la materia fue al pedo. No, mentira, eso es joda. Pero es porque la velocidad en este caso es constante, ¿no? Pero más allá de eso, o sea, sí, eso es una diferencia. Estos sistemas son inerciales, pero no va por ahí la cuestión. Estamos trabajando con distintos axiomas. Cuando todas las cuentas que hicimos de sistemas no inerciales y todo lo otro que vamos a hacer de la materia que no sea esta guía, estamos en la física de Newton, ¿sí? Y la relatividad de Newton y Galileo y todo eso, donde los tiempos y las distancias sí son absolutos, ¿sí? Lo tomamos como nada, eso es así. Y no es que es un capricho, eso es real para velocidades que no están cercanas a la luz, eso es así. Entonces cuando el bondi gira y yo siento la fuerza centrífuga, no es un efecto relativista, porque el bondi no está yendo tan rápido, ¿sí? O sea, hay otra cuestión ahí. Además que son sistemas no inerciales, ¿sí? La diferencia está, en un sistema inercial todo eso no pasa. Pero es eso, yo parto del postulado de que todas las distancias y los tiempos se miden igual en todos los sistemas, ¿sí? Entonces las diferencias de movimientos tengo que inventar fuerzas para explicarlas. Acá no, acá lo que estoy haciendo es darme cuenta que en realidad, si yo miro con suficiente precisión, o viajo a velocidades muy grandes, los movimientos aparentes cambian. Los movimientos, yo diría, son distintos en distintos sistemas, ¿sí? Pero es otro efecto. Y si yo quisiera estudiar sistemas no inerciales en relatividad, tendría que juntar las dos cosas, ¿sí? Porque todo lo que estamos haciendo acá se aplica a sistemas inerciales. Entonces, en realidad, también están las fuerzas de inercia, son distintas, porque todo es distinto, pero siguen existiendo. Pero estamos haciendo referencia a distintas cosas, a distintas transformaciones, ¿sí? Tenemos distintas razones para pedir que las cosas sean iguales o no. Ok, creo que me quedó un poco más claro. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Venimos bien con el tiempo, así que ahora voy a pasar al 9, pero sáquense las preguntas si las tienen. Bueno, parecería que no. Cualquier cosa avisan o las preguntan después. Entonces en el 9 me dicen que hay un cohete que se aleja de la Tierra, acá está mi Tierra, espero que les guste, a velocidad c/2, emitiendo pulsos de luz con un periodo de 1 año. ¿Sí? O sea, implícitamente, esto el enunciado tal vez no lo está diciendo con mucha claridad, pero es así, en el sistema del cohete, por eso esto le estoy poniendo T', estoy emitiendo luz cada 1 año. ¿Sí? Año se escribe así, es medio imperialista en inglés, pero bueno. En el sistema del cohete estoy emitiendo pulsos cada 1 año. Que, bueno, serán cada algún cierto periodo en el sistema de la Tierra, que, nada, dilatación temporal y todo eso. Y me preguntan, ¿cuál es el tiempo que transcurre en la Tierra entre el arribo de 2 pulsos sucesivos? Entonces esto está pensado para confundirlos con todo lo que acabo de decir, porque como les dije, ahora sí me importa cuándo me llegan a mí los pulsos de luz, ¿no? O sea, hay dos efectos juntos. Uno es la dilatación temporal, que hace que desde el punto de vista de la Tierra, los pulsos se emitan con otro periodo, que no es 1 año, sino que es otro. Y además está el efecto de que esos pulsos tardan en llegar hasta mí. ¿Sí? Y eso va a afectar cuánto tiempo tarda entre que los recibo.
¿Sí? ¿Se entienden los dos efectos de lo que estoy hablando? Perdón, ¿podrías repetirlo? Sí. Hay dos cuestiones en juego acá. ¿Sí? El cohete emite luz cada un año en su sistema y listo, no le importa nada. Y esa luz a mí me llega. Pero los pulsos no me van a llegar con un año de diferencia a mí. ¿Por qué? Por dos razones. Una es la dilatación temporal. Así que es que en mi sistema no se emiten con un periodo de un año. Yo no observo que pasa un año entre que el cohete emite un pulso y el siguiente. Sino que observo que pasa, esto tengo que pensarlo de vuelta, Creo que sería menos de un año. O sea, el tiempo de la nave sería el tiempo propio, puede ser. De la Tierra Más, sí, el suele tiempo de la decir lo que luz pasa. Sería mayor. más de un año. ¿Sí? O sea, en este caso el tiempo propio sería el que percibe el cohete. Claro, el T', ese es el tiempo propio. Esto es porque el evento de emitir el haz de luz ocurre desde el cohete, por eso considero ese como el tiempo propio. Exactamente. Acá me preguntan si... Ah, bueno, desde la Tierra ahora lo vemos. Te estoy contestando al chat. ¿Sí? Yo observo en la Tierra, observo, acuérdense que es una palabra complicada, si quieren yo, no sé, en mi sistema, estos pulsos no salen cada año, sino que salen cada más tiempo. ¿Sí? Y además, los pulsos tienen que llegar hasta mí, tienen que desplazarse. ¿Y qué pasa? Entre que sale un pulso y sale el siguiente, el cohete se alejó. Entonces el segundo pulso tiene más distancia que recorrer. Y ese efecto se agrega a este, para estar los dos juntos. Profe, una consulta. ¿Por qué en este ejercicio sí se agrega el tiempo que tarda en llegar y en el anterior no? Porque la pregunta es otra. ¿Sí? Lo que pasa es lo mismo, pero la pregunta es otra. En el ejercicio anterior no me preguntaron en qué instante me llega a mí la información. ¿No? O sea, no... En el ejercicio anterior sería importante si el enunciado hubiera dicho. A ver cómo lo digo. Que en los instantes en los que los bordes del tren emiten estos pulsos de luz, además se prende una luz roja o algo, ¿no? Indicando que se emitió el pulso de luz. Si el enunciado me preguntara en qué instante yo veo que se prende esa luz roja, o sea, en qué instante me llega a mí el pulso de luz roja, correspondiente a estos tiempos, tendría que tenerlo en cuenta. El hecho de que no solo un tiempo fue anterior al otro, sino que además la luz que se emitió en ese tiempo tarda más en llegar hasta mis ojos. Y tendrían que decirme dónde estoy yo parado. Pero no era lo que me preguntaban. Lo único que me preguntaban es, ¿en qué tiempo ocurrieron los eventos? ¿Sí? No me importa cuánto tardo yo en verlo con mis ojos. No importa cuánto tarda la luz en llegar de esos eventos hacia mí. Es como que en ese experimento no importa si hay alguien o no, va a pasar. Y no te Exactamente. interesa si hay alguien o no. Tal cual. En cambio, en este, sí me importa. Yo estoy acá en la Tierra, no estoy en el cohete, lamentablemente. Y entonces, sí me están diciendo que tenga en cuenta el hecho de que, bueno, cuando me llegan a mí, no cuando ocurren, sino cuando me llegan. Esa es la diferencia. Claro, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno. El gamma lo podemos calcular, porque tenemos la velocidad. Igual yo voy a hacer todo con velocidad genérica, pero bueno, si quieren. Gamma es 1 sobre esta raíz. B sobre C es un medio. Esto es 1 sobre raíz de 3/4. 2 sobre raíz de 3. Si quieren tenerlo. Una pregunta, perdón que te interrumpa, pero es porque para después no volverte a hacer esta explicación que estabas diciendo. Igual yo podría como obviar la parte de ver y observar y cuánto me llega a mí y pensar cuánto tiempo tarda en llegar a la Tierra, ¿o no? ¿No sería lo mismo? Es que es eso. Esa es la pregunta. Claro, pero o sea, ¿por qué trae conflicto eso de cuánto tardo yo en verlo? O sea, puedo pensarlo como directamente
como que ahora la punta de mi vagón es la Tierra y calculo cuánto tarda en recorrer esa distancia y con las dilataciones temporales que tenga. Pero la Tierra no se mueve. Y la punta del dragón sí, así que no estoy seguro si sería así. Ah, No sé si bueno, entiendo bien lo que claro. está diciendo, pero está esa diferencia. Claro, sí, sí, es verdad. Eso no lo había pensado. Entonces vamos a hacer la cuenta. No es muy complicada. De vuelta es sí, un problema de encuentro de cosas. En el chat habían preguntado si no pasaría además cada vez más tiempo entre pulsos. ¿Sí? El tiempo entre el primer pulso y el segundo y el tercero no sería mayor. Bueno, van a ver que no. Pero no hace falta que lo sepamos. Entonces yo planteo que en un cierto tiempo igual a T0, voy a mirar solo 2 pulsos. Voy a pensar un pulso y el siguiente, y vamos a ver que el resultado no depende de qué pulsos serán. Entonces, en un tiempo igual a T0, tengo el cohete en una posición X0, no la sé, pero bueno, no importa, alguna. Entonces, la trayectoria del rayo de luz, el XL, ¿cómo sería? En una posición inicial de X0, y se mueve con velocidad C para la izquierda. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo llega a la Tierra? Bueno, llega cuando X valga 0, o sea, en T, no, perdón, esto es así. Sí, porque en Profe, ¿qué T fue esa cuentita de gamma que hiciste? ¿De dónde salió? reemplacé la velocidad. La velocidad del cohete es C sobre 2. Entonces acá tiene que Ah, ir listo, C listo. sobre C, que es un medio, al cuadrado. Igual no lo voy a usar, pero bueno, lo dejo por si lo quieren. ¿Sí? Entonces, sí es así, ¿no? No, es un XL, el X de la luz. No era un 2, venga abajo. En T igual a T0, esto está en X0, entonces, bueno, despejo, esto me da T0. Esto va a ser igual a 0, porque la Tierra está en X igual a 0. Profe, Sí. ¿por qué tienen un negativo la C si la velocidad y la posición crecen? O sea, perdón, la velocidad no crece, pero o sea, es creciente la posición, ¿o no? No, porque esto es la trayectoria del rayo de luz que viaja hacia atrás, Ah, no es del cohete. no la del cohete. ¿Sí? Bueno. Entonces, este rayo de luz llega a la Tierra en este tiempo. ¿Estamos todos de acuerdo hasta ahora? Hasta ahora sí. Cualquier cosa, Sí, avisen. sí, tiempo. Entonces, yo que sigo parado en el sistema Tierra, espero al siguiente pulso de luz, que va a ser en T0 más T. Más T, no más T'. ¿Sí? Ojo, acuérdense. T es el tiempo en mi sistema entre rayos de luz. El cohete avanzó, ahora está en X0 más B por T. La trayectoria del rayo de luz, que vamos a escribir en la L, es posición inicial X0 más B por T, menos C por T menos tiempo inicial, que es T0 más T. ¿Sí? Esto lo igualo a 0, y despejo que esto llega en T igual a ver si lo escribo bien y no cagadas, T0 más T, más X0 más BT sobre C. Todo es visto desde No tierra, ¿no? entendí. Sí. No entendí cómo construiste la ecuación de la trayectoria de la luz en este segundo caso. Es posición inicial, la posición del cohete en este instante, que es la posición X0 más lo que avanzó en este tiempo. ¿Sí? Claro, Pero sí. ¿esta mayúscula? ¿Que no te escuché? ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea, es T mayúscula cuando T mayúscula es el periodo, o sea, del rayito. Y claro, porque yo estoy viendo
Esto fue el instante que se emitió un rayo y este es el instante que se emitió el siguiente. El tiempo que pasó es T mayúscula. ¿Sí? Claro, pero no entiendo por qué eso afecta a la trayectoria del cohete. Porque el cohete, mientras tanto, se está moviendo. No este primo. Mientras tanto se está moviendo. Entonces, entre que se emitió un rayo y se emitió el siguiente, el cohete avanzó con su velocidad v y pasó un tiempo t. Entonces la posición cambió y ahora es esta. Ah, ok, gracias. Entonces, O sea, usamos las T normales por las T sin primar porque estamos viendo desde tierra. O sea, no nos importa lo exactamente. propio, sino. Ok. Yo lo primero que hice fue aplicar la dilatación temporal para ver cuánto tiempo pasa entre pulsos en el sistema Tierra, no en el sistema cohete. El sistema cohete ya está, no lo miro más. Claro, sería dato porque tenemos gamma. Exactamente, si gamma lo tenemos, acá está, el T' acá está, si quieren pueden calcular el T. Que esto es, qué sé yo, algún número, 1, algo. Entonces estaba explicando esta ecuación. Esta posición inicial, después menos c porque se mueve el rayo de luz con velocidad de luz hacia la izquierda, por t menos el tiempo inicial, que si quieres esto lo puedes escribir así. Claro, sí. Ya me quedó claro, gracias. Y después cuando el tiempo en el que llega lo calculaste igual que antes, igualando a 0. Exactamente, igualé todo esto a 0, porque la Tierra está en x igual a 0. Y todo esto es porque lo estoy viendo desde la Tierra. Sí, en realidad ya no O sea, importa dónde lo estoy viendo, me importa saber cuándo llega a la Tierra. Claro, ok. Y es 0 porque así definí mis coordenadas. Sí, tal vez no lo dije, pero sí, el 0 está en la Tierra. Perdón, y la T, la ecuación de T que está a la izquierda del gráfico, ¿es un 0 en realidad? Porque es lo que reemplazaste después en la ecuación de movimiento de posición. ¿Esto? Sí. Ese es el instante en el que se emite este rayo. Que es, por tanto, el instante inicial de esa trayectoria. Y va acá. Bueno, listo, eso. ¿Sí? Entonces, pongámosle T1 y T2. Entonces, lo que a mí me importa es la diferencia entre estos tiempos observada en la Tierra, ¿no? El delta T. T2 menos T1. Que es T0 más T más X0 más BT sobre C, menos el T1, menos T0, menos X0 sobre C. Y hay cosas que se van, el T0 se va con el T, el X0 sobre C se va con este, me queda T más P sobre CT, o sea, 1 más B sobre C por T. ¿Sí? Y podés reemplazar B, ¿no? Que era C sobre 2, creo. Sí, igual yo lo voy a dejar así. Si querés dejarlo, podés. Si querés reemplazarlo, podés, pero yo lo voy a dejar genérico. Porque no me cambia en realidad. Sí, esto es el tiempo. Ahí va. Esto es el tiempo entre que dos pulsos, lo voy a dejar escrito prolijito, llegan a la Tierra. Ahí ya van las preguntas. Fíjense que no depende del T0 ni del X0. O sea, no me importa qué dos pulsos estoy mirando. Es el mismo. Esto como después lo va a subir, lo voy a dejar escrito. Es el mismo para todos los pulsos. Qué raro eso, o sea que llegan siempre a en el mismo intervalo por más que el cohete cada vez esté más lejos. Y pero el cohete está cada vez más lejos, pero la distancia que recorre entre dos pulsos es siempre la misma, y vos estás mirando la diferencia. ¿No? Entonces, lo que hace, fíjense que este factor es mayor a 1, lo cual tiene sentido, ¿no? O sea, como recorrió más distancia, el segundo pulso tarda más en llegarme. Pero la diferencia de tiempos es la misma, porque la diferencia de distancias del cohete es siempre la misma, es B por T.
Había algunas preguntas que querían hacer, me parece. No, pero justo escribiste en mi duda. Ok. A mí no me quedó claro por qué en la segunda posición inicial de la luz, en el segundo gráfico, pusiste x0 más bt. O sea, ¿por qué más bt, digamos? O sea, yo hubiese puesto como que un x2, digamos, como Pero no es cualquier posición cosa, porque inicial. yo sé la velocidad del cohete. Yo sé que el tiempo que pasó entre los dos pulsos es t. Es el periodo en el cual se emiten los pulsos de luz. Y el cohete no hace cualquiera, se mueve con velocidad v. Entonces, si antes estaba en x0, ahora está en x0 más v por t, porque está moviéndose. Por como si fuera una posición. Te escuché mal, perdóname. ¿Podés decirlo de vuelta? Sí, que v por t es una función, no es una posición. O sea, es la posición, la función de la posición en el tiempo. Pero esto es T mayúscula, que es un dato, es un número, no es una variable tiempo. Es en este momento. Ah, sí, sí, ya entendí por qué. Porque es un MRU, entonces, claro. Exactamente. Sí, ya me quedó claro. ¿Sí? Entonces, este es el tiempo entre pulsos observado en la Tierra. Podemos llegar a una fórmula, no sé si simplificada, pero un poco más completa, porque estaría bueno que esto haga referencia al T' original, ¿no? Al año, y no a este T. Profe, yo tengo una pregunta rápida. Este x sub 0 más b por t mayúscula, ese b es la mitad de la velocidad de la luz, ¿no? Habíamos Sí, quedado. la velocidad del cohete. Pero yo lo estoy diciendo para un B cualquiera. Así de paso llego a una fórmula final útil, pero Ok, sí, ok. si quieren, en todos lados reemplazan que B es C sobre 2. Acá les quedaría un medio, entonces sería 3 medios por T. Además, T tenía el gamma, que es esto. Pero bueno, como que no me aporta mucho reemplazar los números. Me interesa más reemplazar el gamma y llegar a una fórmula un poco más general, que es lo que iba a hacer ahora. Perdón, pero ¿podés repetir por qué es entonces que es el mismo para todos los pulsos el tiempo que llegan a la Tierra? O sea, Porque es raro, pero por eso necesito. esta fórmula no depende, perdón, de T0 y de X0. Se cancelaron matemáticamente. Físicamente es porque el cohete se va alejando, pero la distancia que recorre entre dos pulsos siempre es la misma, es v por t. ¿Sí? Entonces, la diferencia de distancias que tienen que recorrer los dos pulsos es siempre la misma. Entonces, lo que esto me agrega al tiempo no depende de qué par de pulsos sea. Siempre me va a dar esto. O sea, si vos analizás cada pulso por separado, van a tardar más tiempo, que eso creo que era la duda. Pero la diferencia entre ellos va a ser siempre igual. No sé si se entendió, Claro, pero sí. Es eso, como dicen ahí, la distancia O sea, aumenta, pero van a tardar más tiempo en llegar, pero la diferencia es la misma. Exactamente, cada pulso tarda más tiempo que el Listo, anterior en listo. llegar. Pero la diferencia es siempre la misma, porque es un MRU. Listo. Claro, estaba pensando normal. Si fuera, por ejemplo, si el cohete estuviera acelerado, entonces sí, sería distinto. Pero no. ¿Y nosotros para qué queremos calcular el delta t? O que lo pidió el enunciado. Más allá Ah, de ok, eso, es ok. una pregunta un poco filosófica de por qué estás haciendo esto con tu vida, pero en principio lo pidió el enunciado. Igual no, es un efecto importante que se llama corrimiento al rojo relativista o efecto Doppler. ¿Sí? Que es cómo cambian los periodos cuando algo se aleja de vos. ¿Sí? Entonces, si me permiten, voy a hacer un poco de cuentitas, que es reemplazar el gamma acá y simplificar un poco. Perdón, pero eso que dijiste era del color de las galaxias cuando están más lejos, o nada que ver. Sí. Si quieren, ahora al final les digo qué tiene que ver con eso, pero primero déjenme terminar la fórmula y terminar de contestar el ejercicio. ¿Sí? Perdón, profe, Una pusiste pregunta. tipo en uno delta T y en el otro también delta T. ¿No iría un primado en alguno o algún delta T? Claro, ¿no sería ¿Dónde? gamma t prima? Ah, sí, perdón. ¿Eso? Claro. Sí, perdón.
Esto es así. Ahora hago el truquito de que esto que está acá abajo es una diferencia de cuadrados, entonces lo puedo factorizar así. ¿Sí? Y el 1 más b con c de arriba se puede simplificar un poco con esta raíz de acá. Si quieren, pueden hacerlo así, ¿no? Esto lo reescriben como la raíz de un cuadrado. Y si juntamos todo en una sola raíz, este cuadrado se va con el de abajo. Y me quedo así. Esta es la fórmula del efecto Doppler relativista. O sea, ¿qué es el efecto Doppler? Primero, ¿alguien sabe? El efecto Doppler en general. Sí, lo de la ambulancia, ponele que Sí, lo de la cada ambulancia vez- que hace ñiu, pero físicamente, ¿qué es el efecto Doppler? O sea, el cambio en el periodo de una oscilación, de una onda por el movimiento relativo al que lo observa, ¿no? Exactamente, ¿sí? Es el Claro, hecho de que... algo cuando se acerca o se aleja, las ondas como que o se superponen o se distienden, como que se distienden de alguna manera y llegan distinto al oído. Exactamente, ¿sí? Es el hecho de que si algo emite ondas y se mueve con respecto a vos, el periodo que a vos te llega es distinto que el periodo emitido. Y en principio no tiene nada que ver con la relatividad, sino que solamente tiene que ver con el movimiento relativo. ¿Sí? Este es factor 1 más b sobre c. ¿Sí? Es la razón por la cual cuando un auto se acerca lo escucho con un sonido más agudo, porque para el sonido una frecuencia mayor implica un sonido más agudo. ¿Sí? Hace ñiu el auto, pues cuando se acerca hacia mí lo escucho más agudo y después cuando se está alejando de mí lo escucho más grave. ¿Sí? Yo acá puedo pensar que en vez de estar emitiendo pulsos, el cohete está emitiendo una sola onda todo el tiempo, y los pulsos son, por ejemplo, los picos de las ondas, ¿no? No me voy a poner a hablar de ondas, porque no hace falta, pero si el cohete está emitiendo una sola onda, ¿sí? Yo estoy mirando estos instantes, ¿sí? Que tienen un T', y calculando con qué tiempo me llegan a mí. ¿Sí? Eso sería, ¿qué periodo observo yo de esta onda? Se llama Doppler relativista porque estoy teniendo en cuenta no solo el hecho de que el cohete se mueve y por tanto cada pulso tiene que recorrer más distancia, ese sería el efecto clásico, sino que además estoy teniendo en cuenta la dilatación temporal y el factor gamma. ¿Y cómo sería el efecto Doppler normal? ¿Cómo es la fórmula? Y me parece que sería solo esto. Me parece no, sería solo esto. Esta cuenta que hicimos acá es totalmente clásica, ¿no? La relatividad solamente entró en el gamma. Así que sería así. Creo, en realidad, porque en realidad... También entró en que decimos que la velocidad de c, ¿no? O sea, si no tendríamos que haber como hecho Galileo para sacar la velocidad a la que tiene el Claro, rayo de este es luz. el efecto Doppler en el caso, sí, el clásico, exactamente, en la mecánica clásica, la velocidad de una onda depende del medio en que se mueve. La luz es especial porque no tiene un medio. Entonces no quiero meterme con eso porque la voy a complicar. Pero si estamos hablando de el sonido, por ejemplo, tengo que tener en cuenta cuál es mi velocidad respecto al aire. Si soy en reposo respecto al aire, se aplica esta fórmula, pero con la velocidad del sonido, en vez de la velocidad de la luz. ¿Sí? Y también se llama corrimiento al rojo, porque así como para el sonido la frecuencia tiene que ver con la altura musical, ponele, para la luz la frecuencia tiene que ver con el color. ¿Sí? Y si ustedes piensan en un arco iris que va del rojo y después amarillo, verde y azul, perdón, son los colores que tengo, imagínense que este es un arco iris, ¿sí? La frecuencia aumenta en esta dirección.
¿sí? O sea, el periodo aumenta en esta dirección. Entonces, todo esto que está acá, este factor, ¿es más grande o más chico que 1? Más grande. Más Es más grande. grande. ¿Sí? Porque lo de arriba es más grande que 1, lo de abajo es más chico que 1, y si divido me da más grande que 1. O sea que el periodo aumenta. ¿Sí? Y por lo tanto, si la luz que el cohete emitió era de un color, yo la voy a ver más hacia el rojo, porque el periodo aumentó, y por eso se llama corrimiento al rojo. Y se usa, por ejemplo, en astrofísica para saber a qué velocidad se mueven las galaxias que se observan. ¿Sí? Si yo miro la galaxia y yo sé, por otros motivos, que la galaxia tendría que tener un cierto color, y la observo más roja, puedo calcular a qué velocidad se está alejando de mí. ¿El Sol no lo vemos más clarito? No, pero no hay velocidad entre nosotros y el Sol. El Sol no se aleja. Ah, pues. Esto no ocurre. ¿Sí? Después me preguntan qué sucede si la nave se acerca a la Tierra en lugar de alejarse. Una pregunta, justo con lo que acabas de decir. Con el tema del efecto Doppler, con el espectrograma que se usa para saber qué es lo que hay, de qué están hechas las galaxias, lo que sea, mayoritariamente, cuando se aleja, ¿no es como que te cambiaría las líneas negras del espectrograma? Claro, así es como se usa. Se mueve todo Pero el no es, espectro. claro, pero no es como que te va arruinando, o sea, vos sabés que tales cosas se absorben, entonces te llegan tales líneas negras sobre el espectrograma. Entonces, si se aleja más, te van a llegar otras. Pero van a ser las mismas, pero corridas. No van a ser cualquier cosa. Entonces vos podés comparar y darte cuenta cuál era cuál. Ok. Gracias. ¿Sí? ¿Más dudas? No, con esta aclaración que pusiste, el tiempo entre dos pulsos llegan a la Tierra es el mismo para todos los pulsos. Pero no Sí. estamos diciendo exactamente lo contrario, que el periodo se alarga, por así decirlo. El periodo se alarga. Es el mismo, no es el mismo que el periodo del cohete. Lo que estoy diciendo es que el tiempo que hay entre el primer y el segundo pulso es igual que entre el segundo y el tercero, que entre el tercero y el cuarto, y así. Medido desde el cohete. Desde cualquier lado, pero acá estoy hablando desde la Tierra. No termino de entender eso. Lo que estoy diciendo es que había habido una pregunta en el chat, una idea de que a lo mejor sucesivos pulsos se van alejando cada vez más. No, a lo mejor el cohete los emite cada no sé cuánto. Y a lo mejor entre la Tierra yo, entre los dos primeros pulsos, observo que pasa, no sé, 1 minuto, pero a lo mejor entre los siguientes 2 pulsos pasan 2 minutos y después 3, y yo estoy diciendo que no pasa eso. Este delta T es el mismo para cualquier par de pulsos. Para cualquier pulso y su siguiente pulso. No depende de no importa cuáles estoy hablando. ¿Sí? Si yo tengo muchos pulsos, el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, el delta T es el mismo para todos. No ¿Y va cómo pasa cambiando. eso? Si cada vez la luz está más lejos. Pero la velocidad del cohete es constante. Entonces, la diferencia de distancias entre dos pulsos sucesivos es siempre la misma. ¿Sí? O sea, es eso, que esto se cada cancela. pulso tarda más en llegar, pero la diferencia es la misma, eso es. Exactamente. Cada pulso tarda más que el anterior. Pero la diferencia entre pulsos sucesivos es la misma. Porque el cohete se mueve con velocidad constante. No, no entiendo eso de que o sea, lo acabas de decir. O sea, cada pulso tarda más en llegar, pero la diferencia es la misma. El cohete se aleja, ¿no? Entonces cada vez que emite un pulso está más lejos que el pulso anterior. Claro. Por lo tanto, cada pulso tarda más en llegarme que el anterior. Porque el cohete está más lejos. Pero la diferencia porque cada pulso tiene que recorrer más distancia. Pero la diferencia es siempre la misma. Porque con cada periodo el cohete recorre la misma distancia, que es esto, V por T. Una cosa que tal vez los pueda ayudar es escriban
si quieren, el tiempo al cual llegaría un tercer as. Digamos, Claro. no hace falta, pero para ayudarse, escriban un tiempo, un tercer as que se emitiría para un tiempo T0 más 2T. T0 más 2T. El cohete está en X0 más 2B por T. Escriben el X de T y calculan su diferencia con el segundo tiempo. Claro, ¿y cómo sabes vos que solo cubriendo un periodo más te garantizás que en todos los futuros va a ser igual la diferencia? Porque mi X0 y T0 iniciales eran arbitrarios. O sea, a lo mejor eso es lo que faltó aclarar un poco más. ¿Sí? Yo hice esta cuenta empezando en una posición y tiempo cualquiera, que pueden ser la posición de tiempo del primer pulso, o del segundo, o del tercero, a mí no me importa. Ah, ok. El resultado no dependió de dónde yo elegí empezar. Claro, o sea, X0 podría ser donde tira el quinto pulso, ponete, es lo mismo. Exactamente. ¿Algo más? Bueno, lo último que quiero decir, bien rapidito, es la pregunta de ¿qué sucede si la nave se acerca a la Tierra en lugar de alejarse? ¿Hace falta hacer toda la cuenta de vuelta? No, es lo mismo. No, cambias en donde dice B menos B, ¿no? Exactamente, no me va a dar igual, pero es re fácil. Si la nave se acerca, esto lo voy a sacar porque me jode. Si la nave se acerca, simplemente cambio B por menos B. Ah, y ahí Porque al fin y tendrías un cabo, corrimiento al azul. exactamente, si me va a quedar que el delta T es, esto va a ser al revés. Y tendría un corrimiento al azul. O sea, el periodo disminuye. Que tiene lógica, ¿no? Porque cada pulso tiene menos distancia que recorrer que el anterior. De hecho, ¿Sí? ¿Preguntas? Terminamos bastante bien con el tiempo, la verdad. Pensé que iba a ser peor. Pude hacer todos los ejercicios. ¿Sí? ¿Todo se entendió? Sí. Bueno, Sí, sí, todo se entendió bien. me alegro. Entonces, esa T es el periodo, digamos, que hay entre pulso y pulso que se percibe en la Tierra, digamos. ¿El delta T? Sí. Sí, el tiempo, sí. El periodo que hay entre que los dos pulsos llegan a la Tierra. Ok. Bueno. Podemos pasar a las consultas entonces, supongo. Una última pregunta. Sí. Entonces, que el delta T sea, o sea, que la diferencia entre cada pulso sea igual, es solamente por el doble relativista, ¿no? En el clásico no pasa. Sí, también pasa. Es consecuencia de que el cohete se mueve a velocidad constante. ¿No irían al revés los signos en la raíz? No, los cambié. Pero perdón, estoy respondiendo dos cosas al mismo tiempo. No, no tiene que ver con la relatividad. La relatividad aparece en el gamma. Toda esta cuenta en realidad es como clásica, salvo por el detalle de la velocidad de la luz. Y no es por eso. No es por la relatividad que el tiempo sea siempre el mismo. Ah, bueno, gracias. Y sí, respondiendo a lo que dice en el chat, ahora estoy viendo el caso de que la nave va para el otro lado, entonces le cambié el signo a la velocidad. Sí, por eso es distinto. Bueno,